Bienvenidos a este maravilloso documental, en el que vamos a aprender cómo la sal ha hecho que Zipaquirá sea líder a nivel regional, en toda su historia. Nuestros indígenas, a través de la comercialización de la sal, gobernaron la comarca. Pero posteriormente los comuneros bautizaron con sal de Zipaquirá la libertad de nuestra república. Y hoy tenemos la primer maravilla del país en nuestro municipio de Zipaquirá. Bienvenidos todos a conocer la historia de Zipaquirá. Zipaquirá era o fue durante el periodo conocido, de pronto mal o bien conocido como la colonia, una población mayoritariamente mestiza. Inmediatamente aquí hubo la fundación, pues el pueblo en ese momento se dividió en un sitio de blancos y en un pueblo de indios. Este pueblo ha tenido la particularidad a lo largo de toda su historia, y todavía la tiene un poco, que tenía un elemento natural que dinamizaba su economía y su sociedad, que era la sal. ¿Qué trae la sal para nosotros? ¿Trae vida o soporta una vida? Siempre hemos sido un referente, somos la cabecera de Sabana Centro, tenemos una población bastante grande, somos un pueblo que mantiene una tradición en cuanto al tema salinero. Toda la sabana estaba rodeada de mares hace más de 13.500 años y cuando se secaron, los últimos registros de mar se asentaron aquí. Con el tiempo se fue como reduciendo y yendo hacia la falda de las montañas, y con los cambios climáticos y con el movimiento de la tierra pues se mezcló con el carbón, con la tierra, y con la fuerza se fue volviendo roca y quedó pues lo que es en el sitio del domo donde está actualmente la mina de Zipaquirá. Esta existía mucho antes de la conquista, y precisamente cuando Cristóbal Colón convenció a la reina Isabel de que venía a buscar el oro blanco, no, la reina Isabel no era tampoco cualquier persona iletrada y sabía a qué venía, y al oro blanco lo llamaban a la sal. Encontraron el fósil humano más antiguo de Sudamérica, de hace 6.800 años. Ahí encontraron un fósil de las tribus nómadas. De aquí, si hablamos de las tribus muiscas, ya estamos hablando de las últimas que se asentaron en la historia, que son las tribus zipas. Y de las tribus zipas nosotros tenemos el registro histórico que aquí se asentaron bajo la monarquía del Tisquesusa. Encontraron que habían unos vertederos o unos manantiales, unos nacimientos de un agua. Entonces pues la probaron y era lo que llaman salmuera, agua salada. Ellos se dieron cuenta de eso y empezaron a ver cómo podían sacar la sal. Entonces cogieron en unos recipientes que se llaman gachas o huiches, que eran hechos pues en otras regiones, que eran de barro, recogían esa agua en los manantiales, los llevaban a las casas donde ellos habitaban, normalmente las mujeres, ponían un fogón con madera, las ponían a calentar y a hervir por muchísimas horas hasta que esto se solidificaba. Rompían estas gachas, estos huiches, y salían lo que llamamos los panes de sal. Ellos descubrieron la sal y la importancia de la sal, cómo la sal cambiaba los alimentos. Ellos habitaron primeramente en un sitio llamado las Rocas de Labra. Hoy un maravilloso sitio arqueológico de propiedad privada que queda en límites con el municipio de Tocancipá. Allí ellos vivían en cavernas, en las rocas, y ellos vivían de la caza del venado y de animales de diferentes clases. Allí hay pictografías, hay pruebas de que ellos
estuvieron durante muchos años. No son tallados, no son jeroglíficos, son pictogramas que su nombre hace alusión a pintura rupestre indígena de hace aproximadamente 5.000 años. Los Muiscas después de allá fueron subiendo, llegaron a la ciudad de acá, a Zipaquirá, al valle de Zipaquirá, y empezaron a buscar la sal. Algo les llamó la atención, primero un riachuelito, una corriente de agua, pero esa agua no era agua dulce, sino era agua salada, y pues con esa preparaban los alimentos y les gustó, y esto como que sabe rico. La ciudad de Zipaquirá, cuando llegaron los españoles, ya existía. Y como ellos llegaron con ciertas personalidades, con el conquistador, con el oidor, con el adelantado, con el cura doctrinero, eso venía equipado, entonces pues empezaron a fundar ciudades de acuerdo a las normas españolas. Las tribus de los Zipas normalmente cuando llegaron la época de la colonización, ellos se asentaron en la parte de Pueblo Viejo hacia arriba de los cerros de las Tres Cruces, porque recordemos que los colonos los desplazaron hacia allá. Los españoles consideraron que ese no era el sitio para la ciudad, y desde allá se veía el llanito, muy bonito. Entonces dijeron, no, hay que trasladarla allá a Pacaquem. Entonces, ¿qué sucede? Los pozos de Zipaquirá, donde se extrae la sal, que dan más rédito, que son los más valiosos, los que más aportan, son los que tienen los indígenas. La sal, una mina de oro que se encontraron los españoles. Y con eso, incluso que en la misma época de la independencia, con sal de Zipaquirá se financiaron la campaña libertadora para comprar armas para el ejército libertador. La plata de la sal de Zipaquirá ha dado para financiar la independencia de Colombia y muchas guerritas que han venido por ahí de vez en cuando sucediendo en el país. Los indígenas del sitio de Zipaquirá quedan inconformes, muchos mestizos que también son dependientes del uso de esas minas están también inconformes, y todo eso crea como un caldo de cultivo. En la parte alta quedaron los indígenas y en la parte baja, con una muralla que ellos hicieron, quedaron los españoles. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Ese nuevo gobierno acá, controlar todo el circuito, de leña, de gachas, de toda la producción. Y eso lo que hace es generar aún más descontento. Cuando uno piensa en los mártires zipaquireños, piensa en 6 personajes que eran muy a favor de la independencia y que querían sacrificarse por su padre y eso, pero pues ya después de un análisis histórico uno aprende a reconocer a los personajes en su dimensión histórica. Nadie nace héroe, nadie nace mártir, eso es una construcción. Para el gran público eso ya es un referente de identidad prácticamente. No se puede cuestionar, no se puede quitar del pedestal a quienes están ahí. Zipaquirá fue cuna de próceres, aquí se firmaron las capitulaciones comuneras, que fue el primer documento histórico en el cual se oponía el impuesto al tabaco, al ron y a la sal. Y entonces se formó la gran revolución de los comuneros, que empezó en Santander, siguió por Boyacá, se extendió por el país, vino acá a Zipaquirá, y aquí en Zipaquirá aparentemente se vino finalizando todo, porque donde es hoy en día la curia episcopal, que era la casa del cura doctrinero en esa época, allá se hicieron las capitulaciones y se firmaron las capitulaciones. Y se fueron, y en la otra esquina las traicionaron. Como manifestación política casi que termina ahí, es decir, las autoridades mandan a fusilar a sus cabecillas, mandan y de manera atroz mandan a descuartizar a los miembros más notables de ese levantamiento, los que no negociaron, obviamente, para que haya escarmiento, para que eso no vuelva a pasar. La dinámica de Zipaquirá es completamente independiente, autónoma, por ese recurso que hemos estado hablando, que es la posesión de la sal. La sociedad zipaquireña se ha organizado en torno a eso y su economía gira en torno a eso. La nueva administración a partir de 1810 está pensando en eso,
y todos los poderes que llegan a Zipaquirá, llámense Provincias Unidas de la Nueva Granada, el gobierno del estado de Cundinamarca de Antonio Nariño, lo que sucede después en la Reconquista, están buscando en Zipaquirá es la sal, porque eso es plata, y es mucha plata. A medida que han ido pasando los años, pues se han ido implementando diferentes técnicas de explotación minera, y de esa parte de Tajo Abierto pasamos luego a los socavones y luego a los túneles y luego a las galerías, y en las galerías ahora explotamos con muchas personas esas partes, se metían dentro de los túneles a excavar de día y de noche. Aquí se dejó de abrir socavones en el año 90, en 1990. En la actualidad se está haciendo extracción de sal, inyectando agua profundamente en vertical para recibir salmuera o sustancia impregnada con sal para mandar por una tubería directo a la refinería. Zipaquirá es uno de los municipios más centrales de lo que ahora es Cundinamarca. Ya para el siglo XX, digamos al principio, cuando esto del departamento de Quesada, tal vez sí ya haya un reconocimiento a Zipaquirá por su trayectoria histórica, como un sitio de interés histórico, como un sitio participativo, recurrente, con alguna notoriedad económica sobre otros, porque siempre la ha tenido y eso es importante destacarlo. Entonces el Banco de la República se convirtió algo así como el papá del municipio. Entonces lo que son espacios como el Teatro Julio Caro, que hoy en día se lo llaman el Teatro Bicentenario, la represa del Neusa, las viviendas de interés social de esa época, el barrio Salinas, donde vivían los empleados de la parte administrativa, o sea que ahí se veía hasta la estratificación social, y todo eso lo hizo el Banco de la República. Esto es lo que permite, hacia el año de 1950, que el Banco de la República tenga interés en el proyecto de los mineros y les dé un empuje con financiamiento y la contratación para construir nuestra antigua Catedral de Sal. Obra que lamentablemente se sostuvo hasta 40 años por el paso del agua desde la parte externa de la montaña. Por eso hoy contamos con esta nueva Catedral de Sal. Todo nace gracias a la devoción y la fe de los mineros. Esto no tiene ningún corte religioso en absoluto. Lo que ellos pretenden es que la protección de Dios les llegue al fondo del socavón. Es un lugar con muchísimo riesgo. Por lo tanto, si van a brindar o a hacer sus oraciones hacia Él, lo pueden lograr colocando un sitio especial llamado Capilla de Sal. El plato típico viene de nuestros propios mineros, ¿no? Ellos cuando ya salían a almorzar en los antiguos hornos de sal, ellos lo que hacían era coger la papa, la lavaban, la colocaban en la salmuera, en la sal, la dejaban cocinar y con el mismo vapor de los hornos de sal cocinaban carne. El tema de la sal con la gastronomía siempre han ido de la mano. Con la sal realizamos nuestras preparaciones. Lo que pasa es que este horno, solo verlo ya nos da historia, ya nos da cultura. Este horno le aporta a Zipaquirá que la gente conozca el proceso final de la sal, que la gente sepa cómo de esta roca lograba llegar la pureza de la sal a su plato. Los hornos empiezan a desaparecer en el mandato de Rojas Pinilla, porque la Organización Mundial de la Salud emite un comunicado donde la sal de consumo humano y animal debe ser yodada, o sea, debe ser industrializada. Después de que realizan el cierre del horno, este sector lo vuelven un restaurante. Tenemos una entidad gastronómica grande que podemos explotar. La papa a la salmuera, que es una preparación con una papa sabanera o tocarreña, que por la textura de su piel no se rompe y no permite el ingreso de la salmuera al interior. ¿Sí? Lo que hace es formar una costra de sal externamente, dándole un sabor al punto para que sea consumible. Tenemos la preparación de la cuajada con melado, que es una preparación de cuajada
que pasa por una cocción en salmuera y luego la escurrimos y la pasamos al melado caliente. Tenemos en el caso de amasijos, tenemos la garulla, tenemos en el caso de dulces el caramelito rojo, que por cosas de la vida ese sí se está extinguiendo su preparación. El caramelito rojo es un dulce típico zipaquireño, viene desde hace muchos años, nuestras abuelas lo hacían y aún se sigue haciendo. Son muy pocas las familias que lo siguen haciendo ya que es como un secreto. Lo van a encontrar aquí en el parque principal de Zipaquirá, es muy artesanal, no van a encontrar un gran dulce como otras empresas o algo, no, es muy artesanal y es muy rico. Zipaquirá por los años de 1920, 15, 20 se distinguió porque tenía una estación que era la estación vieja, una estación de carga, ¿sí? Ubicada donde hoy en día queda el centro comercial La Casona, al frente. Esta estación duró muchísimos años y el Ferrocarriles Nacionales en el momento resolvió construir una nueva estación en 1927. Esa estación es la estación del tren de Zipaquirá. Es la estación del tren con el Parque La Esperanza. Esta estación fue inaugurada en 1927. Tiene un estilo neoclásico republicano. En los primeros años, durante los años de 1900 a 1920 más o menos, quedó congelada la historia de la ciudad para incluir ya en el momento de 1920 en adelante una época de la República con construcciones modernas, como la del Palacio Municipal, como la de la Administración de Salinas, el restaurante de Guasá en la parte alta de la ciudad. Construcciones no hechas por cualquier arquitecto, sino por personajes que han sido arquitectos que le han dado lustre al país. Está el Seminario Mayor Diocesano hoy en día, está el Teatro del Barrio Julio Caro, está el mismo edificio del Banco de Bogotá, está la Hospedería Libertador. En el mismo año de 1952, unos meses después, se inauguró la famosa Catedral de Sal de Zipaquirá, la antigua Catedral de Sal de Zipaquirá. Fue cuando se empezaron a construir varios parques de la ciudad por parte de la administración de Salinas, en ese momento el doctor Ignacio Villaveses López. Lo que encuentra físicamente un visitante en la Catedral de Sal es que en su interior la arquitectura tiene una distribución bastante particular. No es una arquitectura como la que tenemos en una Basílica de San Pedro en el Vaticano. Es un edificio que comienza a través de un camino largo de 400 metros aproximadamente, si lo tomamos desde el molinete de la catedral, con las escenas de el Vía Crucis de Jesús, monumentos tallados en sal, cuyo arte representativo permite que uno haga abstracción de cada uno de esos momentos marcados con números romanos. De ese espacio que podríamos llamar el más oscuro, se abre a otro en la segunda parte de la Catedral de Sal, donde comenzamos con esa espectacular cúpula. Luego seguimos por el corredor más amplio que desemboca justo en la parte superior de esta, la nave principal o central de la catedral, también llamada nave de la vida, el coro. Luego, el bajar por las escaleras del nártex y aterrizar en la nave del nacimiento. Ahí ya comienza la tercera parte de la Catedral de Sal. Regularmente nosotros contamos entre 700.000 y casi 800.000 personas al año. La Catedral de Sal no cierra en ninguna época del año. Abrimos de lunes a domingo. El turismo, que es ese motor, esa industria que engancha la región de Zipaquirá y, por supuesto, el centro de nuestro país. El patrimonio de la ciudad está en sus construcciones. Sí las mantenemos. Las construcciones sí las valoramos. Las construcciones sí las protegemos. La Catedral de Bogotá, la Catedral de Zipaquirá y la Catedral de Chiquinquirá. Las tres conservan el estilo y son del mismo arquitecto.
El otro proyecto grande que se desprendió fue Zipaquirá Ancestral. Cuando llegamos a los barrios, normalmente aquí en la Comuna 2, pues ya tenemos San Juanito, Potosí, Coclíes y Altamira intervenidos con sus estaciones de grafiti. Cada estación tiene su nombre, por ejemplo, pues esta es la estación del Dorado, entonces todo lo que se pinta acá y de lo que se habla acá sobre la leyenda del Dorado. El circuito cuando termine son 20, entonces ya de por sí eso va a generar el concepto de ciudad graffiti, que también lo queremos implantar. El Museo de Zipaquirá, la Casa Quevedo Sornosa, es el lugar en donde se alberga la identidad de Zipaquirá. Es el lugar en donde una familia gestora y cultora de las artes, de la historia, del civismo, logró influenciar a toda la ciudad desde principios del siglo XX, mostrándole sus costumbres, sus tradiciones y resaltando pues todo el sentido de pertenencia por la ciudad. Cuando tú ingresas encuentras el sentir y la manera de vivir de los zipaquireños post-independencia, con libertad, con democracia. La casa ya tiene bastantes años, está construida en 1840 por el ingeniero escocés Alejandro McDougall. Él vino a Zipaquirá por el proceso de la sal, pero la familia Quevedo como tal generó a Zipaquirá todo ese sentir cultural, ese sentir gastronómico y en especial el sentir musical. El maestro Guillermo Quevedo Sornosa en esta casa compuso el himno. Tenemos el piano en donde compuso el himno de Zipaquirá. Adicional era profesor en casi todos los colegios, no solamente de Zipaquirá, sino de la región. Era instructor de música, igual que sus hermanos acá que tenían una academia musical y venían a tomar las clases. Llegó su influencia a uno de sus alumnos, que hoy día es conocido como el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, quien frecuentaba esta casa y utilizaba la máquina de escribir del maestro Quevedo para hacer sus primeros escritos para el Colegio Liceo Nacional de Varones, donde él estudió y donde terminó el bachillerato. Venían era a estudiar a los colegios de Zipaquirá, lo que no les sucedía tanto a otros municipios, sino a Bogotá y Zipaquirá. Venían de la costa. Ahí tenemos la prueba, Gabriel García Márquez, uno de ellos, y muchísimas personas más que venían de diferentes partes del país a estudiar aquí en los internados que había. Zipaquirá hoy día es una ciudad muy culta y es una ciudad musical, y ese legado musical se le debe a la familia Quevedo. Aquí contamos con la Facultad de Música de la Universidad de Cundinamarca y tenemos muchos artistas. Se hablaba de algunas actividades teatrales anteriores, pero no de una institucionalidad teatral como tal, ¿cierto? Aquí se habla de más o menos entre el año 65 y el año 73. Se habla de una agrupación, la Sociedad Experimental. La Sociedad Experimental fue algo así como una réplica de lo que llamaron en Bogotá la Gruta Simbólica, allá para los años, para 1900, 1950, 55. En ese entonces pues montaron algunas obras teatrales, entre esas que tenga conocimiento, la obra de Antígona. Montaron alguna obra que se llamaba Objeciones, que fue un libreto elaborado pues, por ellos mismos de creación colectiva, y alguna obra también, La Bruja de Pontezuela, entiendo, de Zapata Olivella. Ya en el año 73 llego yo acá a Zipaquirá, pues yo venía de la escuela del TEC de Cali, trabajé con el maestro Enrique Buenaventura. Ese fue como el enlace para poder empezar a hablar ya del tema teatral, pues no había prácticamente en ese momento ya nada, quedaban sí por supuesto las personas, pero ya cada uno se había dispersado. Creamos con algunas personalidades acá del municipio el Teatro El Telón. El Teatro El Telón aparece porque pues nos logramos vincularnos con Edgar Rojas, compañero que en este momento trabaja en el Teatro La Carrera, con Jaime Arturo Gómez, Jaime Castellanos, que es arquitecto y a la vez licenciado en arte dramático. Y ahí le dimos comienzo, ya digamos que entre el año 80 y 81 iniciamos una labor teatral en Zipaquirá. Zipaquirá es un municipio muy tradicional. Se empezaron a montar obras religiosas también. Obras como la obra del drama de los Reyes Magos, la obra de la Pasión de Cristo, bueno, y entonces ya empezamos a involucrar y eso llamó muchísimo la atención a la gente del común. Y en este momento diría que Zipaquirá a nivel de Cundinamarca se posiciona como uno de los municipios donde hay más que hacer teatral. Aquí podemos hablar en este momento de grupos como Inconsciente Colectivo,
Inconsciente Colectivo es un grupo que se ha dedicado tanto a la parte de creación teatral, creación dramatúrgica, elaboran sus propios textos, sus propios libretos, y en la parte de gestión cultural. Las esculturas en roca salina no se ven sino aquí en Zipaquirá y en Polonia, en ninguna otra parte del mundo. Me inspiró en lo que es la naturaleza, el hombre, la mujer, los indígenas, los muiscas, la familia, o simplemente le veo a la forma, a la roca le habla, literalmente no, pero sí con sus formas. La roca pues normalmente tiene 86% en sal, el resto es cloro, azufre, arcillas carbonosas y otros elementos en menor cantidad. En Zipaquirá podemos encontrar nosotros el tema de turismo de naturaleza, lo que es ecoturismo. Encontramos también hoy en día un tema bien interesante con una red que se está formando que es turismo rural, agroturismo, y también hay algunas empresas que se están enfocando en lo que es turismo de aventura. Entonces esos tres son los mercados que maneja el turismo de naturaleza y los estamos moviendo acá en Zipaquirá. Un tema también nuevo y es el tema de ciclopaseos que se está dando con rutas para turistas en el tema del ciclismo, aprovechando la misma topografía que tenemos. Otra de las maravillas que tenemos en Zipaquirá es que tenemos una de las mejores pistas, yo consideraría que del mundo, para practicar ciclomontañismo. Y actualmente Zipaquirá es muy importante en la parte turística, tanto en la parte deportiva. Pues aquí tenemos al gran Egan Bernal, que todo el mundo lo conoce, es nacido aquí en Zipaquirá. Cuando él no está entrenando en Europa, lo pueden ver por las diferentes calles de la ciudad. En Zipaquirá siempre se ha destacado por eso, por personas que les ha gustado el deporte, personas que han practicado el deporte y personas que se han destacado. A principios de los años 70 se hacía una maratón de cross country, era el cross country nacional, vino a correr Víctor Mora. En esa época nadie nos apoyaba, nadie, todo era porque nos gustaba. Entonces íbamos a diferentes carreras porque nos gustaba, pero no teníamos un apoyo de nadie. La pista de atletismo que había en Zipaquirá, si se le puede llamar pista, era solamente la demarcación de lo que ahorita es la pista. Íbamos a algunos sitios porque no teníamos sitios definidos para entrenar. Estaba en construcción un barrio que se llama San Carlos. En una de sus manzanas, que estaban apenas definidas las vías, ahí entrenábamos. Llegamos a reunirnos más de 100 personas haciendo deporte. En el año 93 aparece el ciclomontañismo en Colombia. Y un grupo de amigos, de acá de Zipaquirá, Peter Rosso, uno que ahorita es abogado, Manuel Cañón, compraron unas bicicletas de montaña, eran las primeras bicicletas que llegaban aquí a Zipaquirá. La vida es ser uno muy persistente, muy persistente. Fijarse uno una meta y a esa meta uno llega. ¿Cuándo? No se sabe, pero que llega, llega. Entonces hay muchos tropiezos, hay muchas caídas, pero finalmente si la convicción que uno tiene es llegar, es lograr algo, lo logra. Tenemos que conservar y tenemos que incluso, además de conservar, es conocer lo que tenemos, porque sencillamente tenemos una riqueza muy importante. Zipaquirá tiene un páramo, y es el páramo de Guerrero, y no olvidemos que el 50% de los páramos está en Colombia. San Jorge tiene muy buen senderismo, el avistamiento de aves allí en este lugar es muy bueno. Algunos buscamos en la observación de aves como esa excusa para hallar un mensaje de conservación. Colombia es potencia en el tema de observación de aves. El 20% de las aves del mundo las tenemos acá, un poco más o menos de, podemos decirlo así, 1940 especies que tenemos en nuestro territorio. La importancia de Zipaquirá es que es la esencia de la razón de ser, por qué estamos y por qué existe Cundinamarca.
Zipaquirá.